informándoles que el tema de este coloquio es la alfabetización informacional. Y como primera actividad tenemos introducción a la alfabetización informacional por parte de la profesora Aurora de la Vega, seguidamente la ponencia de Alejandro Uribe sobre multialfabetización, bibliotecarios y tecnologías en bibliotecas. Luego habrá un receso con un coffee break de 15 minutos y luego seguiremos con las ponencias de desarrollo de competencias para la investigación científica en la escuela por Frank Lozada. Y por último, la ponencia Gamificación y Formación en Competencias Informacionales por Paola Asensio. Para poder empezar, quiero por favor que le brindemos un fuerte aplauso a la profesora Aurora de la Vega. Ella es profesora de la especialidad de Ciencias de la Información de la PUC y especialista en el tema de alfabetización informacional. Adelante. El doctor Alejandro Uribe, estimados profesores, alumnos, colegas y amigos, agradezco muy vivamente a la comisión organizadora de este 13º coloquio por haberme invitado a participar en esta actividad que, como vemos, se viene realizando desde hace 13 años, lo cual ya es un logro muy importante y nos agrada muchísimo ver caras conocidas y también especialmente alumnos de nuestra cuatricentenaria universidad, ¿no? San Marcos. Bien, son numerosas las definiciones que se han dado de alfabetización informacional. Seguramente ustedes conocen las más populares, pero recordemos que una definición primigenia fue la de 1974 por parte de Paul Surkowski, presidente de la Asociación de Industria de la Información, quien presentó un documento a la Comisión Nacional de Bibliotecología y Ciencia de la Información de los Estados Unidos, en donde él sostenía que son alfabetas en información las personas que se han formado en la aplicación de los recursos de información a su trabajo. Surkowski estaba hablando del entorno laboral fundamentalmente. Decía que estas personas han adquirido las técnicas y destrezas necesarias para la utilización de una gama de herramientas de información, además de fuentes primarias en el planteamiento de soluciones de información a sus problemas. La definición expresada por la American Library Association es quizás la definición más conocida y parafraseada. Ser un sujeto alfabetizado en información, de acuerdo con la American Library Association, significa ser capaz de reconocer cuándo se necesita información y tener la habilidad para localizarla, evaluarla y usarla efectivamente. Pero también significa estar en condiciones de aprender a aprender, es decir, saber cómo está organizada la información, cómo encontrarla y cómo usarla. Existen también, además de estas definiciones y aparte del término de alfabetización informacional, otros términos que son utilizados reiteradamente y que han sido utilizados reiteradamente en la bibliografía sobre el tema, como por ejemplo formación de usuarios, instrucción de usuarios, capacitación de usuarios y últimamente competencias, desarrollo de competencias informacionales, también desarrollo de habilidades informativas. Recuerdo muy bien cuando el doctor Jesús Lau de México nos dijo usaban ellos en México desarrollo de habilidades informativas y nos llamó la atención cuando nos dijo que era porque cuando ellos pusieron alfabetización informacional y tenían que asistir los docentes de la universidad, pues estos no se sentían muy bien porque decían, ¿cómo si yo ya soy alfabeto, yo ya soy alfabetizado, por qué tengo que alfabetizarme informacionalmente? Como que sonaba a un término medio peyorativo, de manera que Jesús Lau y su equipo decidieron cambiar el nombre y ponerle desarrollo de habilidades informativas, que sí fue mejor aceptado por la academia. Bien, el término de desarrollo de competencias informacionales
ahora lo pueden ubicar ustedes en la bibliografía. Y no solo en bibliografía de nuestro campo, sino también en la bibliografía educativa. Y va muy a tono con el enfoque de competencias que se está aplicando desde hace algunos años en los diferentes niveles educativos de educación básica y educación superior. Se encuentran ustedes con bibliografía abundante, como digo, y acá les quería leer, por ejemplo, lo que dicen Monereo y Badía, autores españoles, sobre lo que es una competencia informacional. Ellos dicen que es un conjunto de conocimientos que engloban hechos, datos, conceptos, principios, procedimientos, estrategias, actitudes, normas y valores que permitirían a una persona afrontar con éxito los problemas prototípicos y emergentes de un ámbito de la actividad humana. Es decir, no se refieren únicamente a manejar información, sino van mucho más allá. E incluso hay una serie de autores que trabajan, a partir del tema de alfabetización informacional, trabajan modalidades, perfiles, etcétera, que le dan a una connotación mucho más amplia. Alejandro Uribe, que precisamente es nuestro invitado, luego de un arduo y prolongado estudio, arriba a una macrodefinición que, de acuerdo con Cristóbal Pasadas, estudioso también del tema, considera que engloba y estructura casi la totalidad de elementos que se encuentran en todas las demás definiciones disponibles en otros idiomas, inglés sobre todo. Pasadas añade que la lectura de esta macrodefinición formulada por Alejandro Uribe debe ser reposada porque la complejidad del texto así lo requiere. Leo la definición o la macrodefinición de Uribe. Dice: es el proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y colectivo, gracias al acompañamiento profesional y de una institución educativa o bibliotecológica, empleando diferentes estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje, entre paréntesis, varios ambientes, alcance las competencias, entre paréntesis, conocimientos, habilidades y actitudes en lo informático, comunicativo e informativo, que le permitan, tras identificar sus necesidades de información y utilizando diferentes formatos, medios y recursos físicos, electrónicos o digitales, poder localizar, seleccionar, recuperar, organizar, evaluar, producir, compartir y divulgar, divulgar en forma adecuada y eficiente esa información con una posición crítica y ética. Con una posición crítica y ética, lo que va más allá de las meras definiciones de alfabetización informacional que normalmente hemos leído, inclusive la de la ALA. Y prosigue: a partir de sus potencialidades cognitivas, prácticas y afectivas y conocimientos previos, y así lograr una interacción apropiada con otros individuos y colectivos, según los diferentes papeles y contextos que asume, para finalmente, con todo ese proceso, alcanzar y compartir nuevos conocimientos y tener las bases de un aprendizaje permanente para beneficio personal, organizacional, comunitario y social ante las exigencias de la actual sociedad de la información. Es una definición, como él la denomina, macrodefinición, bastante compleja, pero a la vez que compleja, muy completa, porque alcanza niveles amplísimos que le dan a la alfabetización informacional pues una categoría o un estatus sumamente importante en el quehacer de la sociedad y particularmente de la profesión que nosotros llevamos. Bien, en el Perú, como en muchos otros lugares de América Latina, lo dice Uribe, lo dicen Lau y varios otros autores iberoamericanos, las actividades de Alfin han estado mayormente concentradas en las bibliotecas universitarias. En pocas ocasiones en otros tipos de bibliotecas, digamos bibliotecas escolares o en bibliotecas públicas.
por ello, el año pasado decidimos averiguar qué estaba pasando en las bibliotecas públicas en nuestra ciudad y en qué medida estas bibliotecas públicas municipales servían de espacio propicio para la alfabetización informacional. ¿Cuál fue nuestro objetivo? El objetivo de nuestra investigación fue explorar la situación de las actividades de alfabetización informacional en una muestra formada por las bibliotecas públicas de los 5 distritos más poblados de la provincia de Lima, que sirven a más de 3 millones de habitantes y representan el 37% de la población de Lima aproximadamente, un número bastante considerable, los 5 distritos más poblados de nuestra Lima. ¿Y cuáles son esos? En el año 2014 eran San Juan del Lurigancho, con más de 1 millón de habitantes, que sé que quiere ser provincia, ¿no? Ate, en segundo lugar, Comas, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo con 433.861 habitantes. La población total dentro de la muestra era de 3.039.523 personas, ¿no? Partimos de algunos supuestos. Los siguientes. Hasta hace algunos años, la pobreza era considerada solo desde el punto de vista económico. Sin embargo, el término ha sido desplazado por el de exclusión social. Este término parece explicar más claramente un fenómeno que afecta a grandes sectores de la población urbana y rural de nuestro país. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, considera que la pobreza no se debe estrictamente a factores económicos, sino más bien a la falta de capacidades que impiden a las personas tomar decisiones y elegir libremente. Y es interesante anotar que el enfoque de capacidades está relacionado con el concepto de alfín, porque una capacidad empodera al individuo y precisamente algunas definiciones de alfín destacan este aspecto. Por ejemplo, la Declaración de Alejandría, acordémonos del año 2005 para la Cumbre de Túnez, afirma lo siguiente: la alfabetización informacional se encuentra en el corazón mismo del aprendizaje a lo largo de la vida. Capacita a la gente de toda clase y condición para buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente para conseguir sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. Constituye, y esto es sumamente importante, un derecho humano básico en el mundo digital y promueve la inclusión social en todas las naciones. Entonces, este término de inclusión social, el término de empoderamiento, yo los encuentro muy asociados a lo que es la alfabetización informacional. La alfín, entonces, puede combatir la exclusión. Manuel Castells define la exclusión como un proceso por el cual ciertos individuos y grupos, o a ciertos individuos y grupos, se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que permitan la subsistencia independiente dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y los valores en un contexto dado. La relación entre biblioteca pública y exclusión social ya se está dando sobre nuestro tema, lo cual es muy interesante porque no se había hecho esta vinculación. Bien, por ejemplo, tomé un dato a propósito de esta investigación de una bibliotecóloga norteamericana que en el año 2005 decía, en relación con la biblioteca pública, por ejemplo, para muchos adultos de la clase trabajadora, la biblioteca es una institución extranjera, extraña, como si fuera una universidad o un museo, ¿no? Para la gente de la clase trabajadora, decía ella, ¿no? Entonces, esta lejanía también deja una impronta
en el problema de las bibliotecas públicas y la falta de lectores que muchas de ellas tienen. Para el estudio tomamos en cuenta que, aunque la situación económica del Perú ha mejorado en los últimos 20 años y se ha producido una reducción de los niveles de pobreza, el crecimiento económico contrasta con la presencia de problemas sociales. Eso lo vemos. Hay más dinero en el bolsillo, pero los problemas están a flor de piel, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas. ¿Y qué problemas aparecen? Pobreza, desempleo, empleos de baja productividad, problema para el acceso a los servicios, inseguridad ciudadana, drogadicción. Muy brevemente voy a decir lo que encontramos en cada uno de los 5 distritos. En San Juan del Lurigancho, por ejemplo, el responsable nunca había escuchado hablar de alfabetización informacional, ¿no? No había recibido ningún tipo de formación tampoco. Él pensaba que la biblioteca estaba abandonada, y fíjense que es un distrito que atiende a más de 1 millón de personas, o supuestamente debe atender, ¿no? Y luego me decía muy tranquilamente, si la gente quiere usar la computadora, se supone que sabe cómo usarla. Yo solo doy la clave. ¿No? En ATE, por ejemplo, el responsable tampoco sabía qué cosa era la alfabetización informacional. Tampoco había recibido ningún tipo de formación. Además, me decía que la biblioteca cerraba durante los meses de verano para dar espacio a las clases de gimnasia y a los talleres de artesanía, porque esos cursos sí pagaban. Entonces, él se sentía muy incómodo porque él tenía luego que apoyar en los talleres cuando él estaba habituado a trabajar en biblioteca. Entonces, la biblioteca tenía que dar espacio a otras actividades. Y él admitió que los usuarios sabían más que él. En Comas, por ejemplo, me había olvidado decirles que en realidad San Martín de Porras es el segundo distrito. Pero ¿qué pasaba? En San Martín de Porras la biblioteca estaba cerrada 2 años. Y lo que me decían era que quizás a fin de año estaría abierta. No he visto si ya reabrió, pero 2 años, un distrito con tantos habitantes, ¿no? En Comas no hay biblioteca municipal. La única pequeña biblioteca depende de la Biblioteca Nacional. La persona responsable, dado que viene de la Biblioteca Nacional, sí conoce lo que es Alfin. Ellos dan charlas a los usuarios sobre cómo localizar libros en los estantes, qué tipo de materiales tiene la biblioteca, cuáles son las normas de la biblioteca. En Villa El Salvador, un distrito, como sabemos, emblemático, que ganó el premio Príncipe de Asturias, es un caso muy especial, ¿no? El municipio cuenta con un equipo para promover bibliotecas populares. Ellos tienen una red de bibliotecas populares que lidera un personaje muy importante de la comunidad por propia iniciativa, pero que no necesariamente está relacionado con la biblioteca municipal. El personal de la biblioteca propiamente de Villa no había oído hablar de alfabetización informacional, no tienen computadoras, y quien quiera saber cómo utilizar, por ejemplo, las computadoras, puede tomar el curso que la Casa de la Juventud, que no es la biblioteca, ofrece periódicamente. Villa El Salvador cuenta con esta red de bibliotecas comunales. Lo que hemos notado sí es que, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho y en Villa El Salvador existen casas de la juventud donde dan cursos de computación, pero no se dan dentro de la biblioteca, ¿no? La biblioteca está como aparte y medio marchita. Y finalmente en Villa María del Triunfo, la persona a cargo de la biblioteca pensaba que alfabetización informacional era la alfabetización tradicional. Ella me decía que cuando un usuario llega a la biblioteca a hacer una consulta, como ellos no tienen un catálogo actualizado, entonces ella sugiere títulos para ayudar a resolver el problema. Y el municipio también de Villa ofrece cursos de TIC, de carácter gratuito. Bien, las conclusiones a las que llegamos con este estudio fue que las actividades de alfabetización informacional en estas bibliotecas públicas no se llevan a cabo. El personal no sabe mayormente lo que es, salvo un caso.
el equipo con que cuentan es también insuficiente, y en esas condiciones es muy difícil avanzar en actividades de alfabetización informacional. Ahora, todos nosotros sabemos que las bibliotecas han estado asociadas toda la vida a la cultura escrita. Y nuestro país tiene eminentemente una cultura oral. El quechua es una lengua oral, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto fuerte en nuestros usos y costumbres, y en este aspecto especialmente, ¿no? Entonces, la presencia de esa cultura oral debe ser tomada en cuenta cuando se trata de diseñar actividades de alfabetización informacional. O sea, no hay por qué desdeñarla, al contrario, hay que aprovecharla. Bien, ahora, la situación actual ha aliviado a la población de la escasez de información, pero, ¿por qué? Porque hay cabinas de Internet y la gente va a las cabinas de Internet, pero ha sacado a los usuarios de la biblioteca, ¿no? Si antes no había información dentro de las bibliotecas y no había Internet, bueno, la gente de todas maneras iba, así fueran colecciones muy antiguas, pero ahora sacaron a la gente que se va ahora al Internet. Entonces, la situación actual impide que las bibliotecas públicas den la lucha contra la exclusión social para proporcionar oportunidades, ¿no? La ley recientemente promulgada del Sistema Nacional de Bibliotecas plantea algunas expectativas. La Agenda Digital 2.0 sabemos que toca el tema de la alfabetización informacional. Esperemos nosotros que esta ley del Sistema Nacional de Bibliotecas inicie una nueva vida para el caso de las bibliotecas municipales. Eso es lo que esperamos. De todas maneras, hace muy poco en la revista del IDL acaba de salir un artículo sobre las bibliotecas públicas que es bastante descarnado, pero sería bueno de todas maneras leerlo. Aparece con el título Luz al final del pasillo. Entonces, les invito para que la lean. Y ahora les agradezco por su atención y me corresponde dar la palabra al doctor Alejandro Uribe.